De noticias, muchísima información la que se genera en este martes, y es que el gobierno informó muy temprano hoy que decidía eliminar dos artículos del presupuesto reformulado, particularmente el número 6 y el número 7, 2 de 7, que están referidos a los cuestionamientos que hicieron los diputados y senadores de oposición, pero además la oposición interna, la radical de los evistas, que también se resistían a aprobar este presupuesto reformulado de 5.000 millones de bolivianos si es que no se eliminaban estos artículos que advertían estaban directamente relacionados con sospechas de movimientos económicos y facultades que se entregaban a la Unidad de Investigaciones Financieras para que se investigue a solo sospecha a cualquier ciudadano. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Economía a propósito de esta decisión, que lo único que busca es allanar el camino en la Asamblea Legislativa Plurinacional para que esta tarde el presupuesto reformulado sea aprobado. Como Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, proyectistas del Proyecto General del Estado Reformulado 2023, en ese entendido el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas está enviando una nota a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se retiren dos de los artículos controversiales, el número 6 y el número 7, y lo estamos haciendo con el objetivo de viabilizar la aprobación del presupuesto general del Estado. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque estamos ya evidenciando que muchas de las entidades subnacionales, como las alcaldías, universidades y gobernaciones, están dejando de pagar sus obligaciones, como cuál es el desayuno escolar, que es muy importante. También los pagos para las gestiones de salud, el SUS, pagos en educación, pagos de planillas de sueldo. Se está poniendo en riesgo la inversión pública. Ojalá a partir de esta propuesta algunos asambleístas reflexionen y no busquen ya más pretextos para no viabilizar la aprobación de este proyecto en relación a los perjuicios que está causando a las ETAs. Queda claro que ya en este momento no contar con más de 1.207 millones de bolivianos para universidades, municipios y gobernaciones genera un daño importante para hacer frente a pagos como el desayuno escolar, el pago de salarios, el pago del SUS. Era la explicación que daba a conocer el ministro de Economía y Finanzas Públicas unas horas antes de que este presupuesto reformulado de 5.000 millones de bolivianos sea puesto a consideración de diputados y senadores en la sesión de asamblea que ha convocado el presidente nato David Choquehuanca. A propósito de la palabra del ministro de Economía, el diputado oficialista del ala renovadora, Hernán Hinojosa, ha dicho que la postura del gobierno es una postura de apertura que busca que de una vez por todas hoy se aprueben estos recursos económicos que necesitan alcaldías, gobernaciones, universidades, pero los mismos ministerios del órgano ejecutivo. El diputado ha dicho que si con este retiro de estos dos artículos que la oposición y los evistas observaban no se aprueba el reformulado, lo único que se estaría poniendo en evidencia, dice el diputado, es que se quiere hacer un sabotaje a la gestión de gobierno. Saludamos la posición de nuestro ministro de Finanzas. Son los puntos más polémicos donde se ha observado tanto de los diputados como también senadores. Entonces, esto da lugar de que no habría ningún motivo para rechazar. Más al contrario, tenemos que aprobar este presupuesto que se requiere tanto. Entonces, aquí la voluntad de los parlamentarios que no aprobaron en su momento, ahora reconduzcan su conducta para poder aprobar y de esa manera destinar los recursos a las alcaldías, gobernaciones y universidades. Y mire, anteriormente podían aprobar, si ellos han observado esas dos disposiciones o tres disposiciones que estaban enfocados a los narcotraficantes, a los corruptos, a los gobernadores, a los alcaldes que se corrompen, a eso estaban enfocados. Pero si ellos ven inconveniente ahí, ahora que el ministro ha manifestado, no habría ningún motivo para rechazar. Sería un sabotaje de manera de frente a nuestro gobierno. Al sabotear a nuestro gobierno estarían saboteando a todo un pueblo boliviano.
¿Qué dicen algunos de los que podrían definir la aprobación o rechazo nuevamente de este presupuesto reformulado? Que, como decía el ministro, ya no tiene 7 disposiciones adicionales, sino 5, y fue las 6 y las 7 las que fueron más bien eliminadas. El senador del ala evista, el senador radical Leonardo Loza, ha sido categórico al afirmar hoy de que la bancada evista no va a aprobar el presupuesto reformulado con ningún tipo de adición. Es decir, no importa que borren 2 o borren 3 o borren 4. No disposiciones adicionales, esa es la posición de los senadores del ala evista en torno a la pretendida reconsideración de este proyecto de presupuesto reformulado en cuestión de horas. No tenemos ningún problema en reconsiderar y aprobar el presupuesto general de la nación, en este caso la modificación o el incremento que se plantea. No tenemos ningún problema, jamás podemos estar en contra de nuestros departamentos, de nuestros municipios, de nuestros hermanos que día a día trabajan por el bien del pueblo boliviano. Nunca vamos a estar en contra. Pero tampoco vamos a aprobar las 7 adicionales que directa o indirectamente afectan al pueblo boliviano. De entrada vamos a plantear que solo se va a aprobar los 4 artículos que garantizan la modificación presupuestaria en nuestro país. No tenemos ningún problema, pero con las 7 adicionales de entrada vamos a plantear eso debe quitarse. Nos va a afectar esto, entonces que nosotros no vamos a plantear ni aprobar ninguna ley que pueda contradecir o maltratar a nuestro pueblo boliviano. Recalco, no tenemos problema en aprobar los 4 artículos que hablan de la modificación presupuestaria, ningún problema. En 30, en 1 hora, sin ninguna discusión, vamos a aprobarlo. Pero las 7 adicionales, nosotros no vamos a traicionar a nuestro pueblo. ¿Qué pasará con la reconsideración del presupuesto reformulado esta tarde? Es la gran pregunta, pues aunque el gobierno retira sobre la marcha 2 artículos que fueron observados referidos al secreto bancario y a la legitimación de ganancias ilícitas, los evistas dicen que no lo van a aprobar porque no quieren que se incluya ninguna disposición adicional, pues eso sería traicionar al pueblo, decía el senador Leonardo Loza. ¿Qué dice la oposición? Comunidad Ciudadana, a través de su jefe de bancada, Enrique Urquidi, también ha dicho que deben suprimirse todos los adicionales y no solamente los 2 de 7 artículos, como decía el ministro. No es suficiente, dice Comunidad Ciudadana, adelantando lo que podría suceder esta tarde. Lamentablemente hasta el día de hoy y faltando pocas horas para que se instale la sesión, no hemos recibido una convocatoria oficial del presidente nato de la Asamblea para sentarnos a discutir y a plantear cuáles son nuestras posiciones y cuáles podrían ser las alternativas de solución. Seguimos aguardando que el presidente nato dé la importancia y dé la prioridad que merece este tema y que de una vez por todas convoque a las jefaturas de bancada y se dé un escenario de diálogo para discutir y para plantear cuáles son las soluciones a este entrampamiento respecto al presupuesto reformulado. En tanto, la posición de Comunidad Ciudadana no ha variado. Nosotros exigimos, y lo hemos hecho de manera oficial, de que el presidente Arce de una vez por todas promulgue la ley que se aprobó en el Senado y que dejan de lado las disposiciones adicionales, porque creemos que es la manera más expedita y más rápida para que los niveles subnacionales puedan disponer de sus recursos económicos. Nuestra posición es esa, de que debiera suprimirse las disposiciones adicionales. Si existe un sabotaje, en realidad se trata de un autosabotaje, porque es el propio gobierno con sus acciones y con sus decisiones que nos ha llevado a este punto por la incapacidad de entender, de socializar y de comunicar y de explicar cuál es el verdadero espíritu y cuál es el verdadero objetivo de estas disposiciones adicionales. Aquí lo que hay es una incapacidad de parte del gobierno de plantear las cosas de manera transparente, sin trampas de por medio. Sin trampas de por medio, dice la oposición política a propósito del tratamiento, la reconsideración de este proyecto de ley en horas de la tarde hoy martes. Entre tanto, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, el señor Guaitari, ha dicho hoy que lo que busca el gobierno con la eliminación de estos 2 de 7 disposiciones adicionales es de una vez viabilizar la aprobación de recursos económicos para las entidades subnacionales. Observa a quienes están ahora exigiendo que sean los 7 puntos los que se eliminen
para el oficialista, esta pretensión de eliminar los 7 adicionales solo buscan perjudicar al gobierno. Colegas vienen pidiendo de que eso se suprima, las adicionales el 7. Tenemos una clara información de que hay que ceder, hay que dar un paso al costado, un paso atrás, sí. Es con condición de dar ciertos resultados a los municipios, una cosa que no tengan esas dificultades por el tema del presupuesto que se ha modificado. Entonces, en este tema es importante, nuestro gobierno siempre va a escuchar ciertas peticiones que a veces plantean. En ese contexto yo creo que no hay nada, un punto que discutir. Estamos seguros de que las 3 fuerzas lo que pidieron es suprimir los adicionales el punto 7, ¿no? Entonces consideramos de que este tema está en su derecho, pero esto ya no iría, o sea, lo que pedían más antes, sino que eso iría de fondo, sería perjudicar, así se lecturaría políticamente, ¿no? Pero sin embargo escucharemos, no vamos a emitir un criterio antes, seguramente habrá un debate de los colegas parlamentarios, escucharemos también, y de acuerdo a eso seguramente va a haber una evaluación donde que la población va a evaluar. Lo que aclararon en este tema es solamente suprimir, no el punto 7 de los que está insertado en adicionales, ¿no? Nada más, pero sin embargo se irían por todo de los 7 puntos, eso sería ya el de fondo, ya no sería el punto 7, sino que el de fondo sería obstaculizar este tema, no solamente al mismo presidente, sino que a los municipios, a las universidades públicas, ¿no? Entre tanto, hay una vigilia permanente y una tensa calma de alcaldías, gobernaciones y otras entidades territoriales que están a la espera de que este presupuesto se termine. Y es que, como se advertía la semana pasada, muchos están esperando esta platita para pagar sueldos y aguinaldos que están aquí a la vuelta de la esquina. En Sucre, el presidente de la Federación de Asociación de Municipios, Enrique Leaños, ha dicho que si hoy no aprueban este presupuesto reformulado, los honorables diputados y senadores, serán los municipios los que inicien huelgas, marchas y tomas pacíficas de instituciones como se anunció la semana pasada. Por último, nosotros levantamos las manos y decimos no ha llegado el dinero que está ahí y que por eso no estamos haciendo las calles, y seguramente ya ante esa necesidad las juntas vecinales van a tomar sus medidas, y estamos hablando de esto a nivel nacional, así que no se arriesguen. ¿Para qué? Es algo innecesario. Dejen de lado sus temas políticos, sus temas personales y aprueben sin modificaciones, así tal cual ya se aprobó en primera instancia, y no le pongan más trabas a esta situación. De todas maneras, el daño está hecho, porque no vamos a poder nosotros ya utilizar estos recursos. Si es que lo aprueban ahora la siguiente gestión, lo vamos a utilizar seguramente marzo, abril, 4, 6 meses prácticamente de demora, cuando necesitamos más. Hay municipios que quieren para incendios, municipios que quieren para atender granizadas, otros sequías, otros servicios básicos, que realmente esa inconsciencia ha llegado a límites insospechables. Primero vamos a declararse en emergencia permanente, esto lo vamos a determinar con las 9 Andes de Bolivia. Nosotros vamos a proponer inicio de huelgas de hambre, marchas y correspondientes, pero la decisión final la van a tomar el Consejo Directivo, que va a ser a nivel nacional. Dependiendo de los resultados, seguramente vamos a convocar en 24 horas a una reunión nacional, dependiendo de la premura del tiempo, esto podrá ser de forma virtual o de forma presencial, ya vamos a ver, pero... Entre tanto, los rectores de las universidades públicas también están desesperados a la espera de la aprobación de este presupuesto reformulado. De Sucre a La Paz, donde el rector de la Universidad Mayor de San Andrés también ha exhortado a los diputados y senadores a aprobar de una vez por todas hoy en la reconsideración este presupuesto de 5.000 millones de bolivianos. Y a los senadores se les ha pedido que, así como hicieron para elegir a Andrónico Rodríguez, dice, pónganse de acuerdo de una vez y viabilicen el desembolso de este presupuesto que se requiere con carácter de urgencia para atender problemas. Que quede claro. Yo sé que este presupuesto ha sido tratado en Asamblea, en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, y las objeciones que había a este presupuesto no era el tema de la construcción del presupuesto,
no del contenido, sino de 7 leyes, 7 artículos extraordinarios, transitorios diré, que en mi criterio deben ser tratados en otro momento, en otro espacio y con otra ley. Si priorizan al pueblo boliviano, las necesidades del pueblo boliviano, los asambleístas tienen que cumplir con su rol. Su rol es dictar leyes que beneficien al pueblo boliviano. Las universidades, cada una de ellas tenemos características diferentes, necesidades diferentes, gestiones financieras y económicas diferentes. Sin embargo, tenemos una posición como sistema universitario boliviano. Tengo entendido que Santa Cruz ya tuvo una... No solamente la UMSA, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz también está a la espera de la aprobación de este proyecto de ley. El rector Vicente Cuellar, quien además cumple agenda en la ciudad de La Paz, ha hablado de la necesidad imperiosa de que se apruebe esta tarde el presupuesto reformulado que permitirá también el desembolso de recursos adicionales para concluir la gestión 2023. Es lamentable que el pueblo boliviano y instituciones como la gobernación, la alcaldía y las universidades estén sufriendo en este momento de recursos por peleas internas dentro del MAS, por peleas entre renovadores y conservadores. Eso es una barbaridad. La Asamblea Legislativa tiene que aprobar el presupuesto reformulado, pero también el Ejecutivo no debe meter ningún artículo de contrabando como lo ha hecho siempre en la ley financiera. En la ley financiera, ¿qué hace el Ejecutivo? Mete artículos de contrabando, por ejemplo, que modifican la ley 065 y convierten a la gestora pública en un apéndice del Ministerio de Economía. Y eso no puede ser. Yo creo que ese es un tema del Ejecutivo, porque recordemos que el Ejecutivo tiene mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa. Entonces, los problemas los deben solucionar ellos, pero el pueblo no puede sufrir por peleas internas del MAS. Hacemos una pausa y cuando retornemos estaremos hablando acerca de las diferencias que se generan una vez más entre el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, y el asesor del gobernador Luis Fernando Camacho, y es que la posición de la segunda autoridad política del departamento es diferente a la planteada por el asesor del gobernador ahora detenido en la cárcel de Palma Sola. Nos referimos a los incendios y a la necesidad que dice Aguilera demanda la declaratoria de un desastre departamental por las 400.000 hectáreas de bosques que estarían ardiendo. Incendios que nos están ahogando a todos. Ahí vamos a entrar en una diferencia con algunas declaraciones de... Frente a los incendios, actuamos con tecnología de punta. Con el nuevo sistema inteligente de monitoreo de bosques, identificamos